Y ya, realmente es un tema muy sencillo, muy muy fácil y solamente van a hacer una práctica de él. Y ya, cuando entreguen su práctica y todo ya serán libres. Estaba pensando que también tengo que hacerles revisión a ustedes, uno por uno, pero bueno, ya lo vemos la siguiente semana. Entonces, ¿qué es una memoria? Una memoria es un dispositivo capaz de almacenar información. También lo son los registros, nada más que tienen nombres diferentes. Aunque las dos sirven para lo mismo, sus nombres son diferentes y bueno, así los diferenciamos porque la tecnología con la cual se fabrican cada uno es diferente entre ellas. Los registros, la tecnología de fabricación, pues son los flip-flop. Ustedes saben que un flip-flop es un circuito síncrono formado por dos circuitos latch, que también cada flip-flop es capaz de almacenar un bit de información y que si yo quiero almacenar varios bits, pues entonces genero registros. Las memorias también guardan información. La diferencia está en que estas memorias no se fabrican con flip-flops. Una memoria se fabrica, pues se puede fabricar con fusibles, se puede fabricar con capacitores, se puede fabricar con transistores. Son elementos que si se fijan de alguna manera son analógicos. Los flip-flop son tecnología, llamémosle de electrónica digital, en función de compuertas lógicas. Y las memorias están en función, les decía, de transistores, capacitores, fusibles, dependiendo de la tecnología de las memorias. Ahora, ¿cuáles son más baratas? Las memorias. ¿Cuáles son más rápidas? Los registros. En nuestra área, en el cómputo, siempre vamos a tener ese compromiso. Quieren una memoria, quieren un elemento rápido, pues va a ser caro. Quieren un elemento barato, normalmente va a tender a ser más lento. Pero bueno, dependiendo de las necesidades del usuario, se elige el elemento. Ahora, vamos a hablar sobre los conceptos básicos para que entiendan a una memoria. Una memoria, el primer concepto que deben tener en cuenta es el de celda de memoria. La celda de memoria es la unidad mínima de información que obviamente es y que es capaz de almacenar un bit. En los registros no existe una celda de memoria, lo que existe es un flip-flop. Digamos que el flip-flop, que es capaz de almacenar un solo bit de información, es la analogía a la celda de memoria, que es la unidad mínima que almacena un bit. ¿Queda claro el concepto de celda de memoria? Sí. Ahora, obviamente una celda de memoria pues no me sirve para nada, es como tener un solo flip-flop, no me sirve para nada. Lo que yo realmente quiero almacenar es varios bits al mismo tiempo. Entonces, a ese conjunto de varios bits, que valga la redundancia, en conjunto forman un dato, se le conoce como palabra de memoria. Y de hecho aquí está, miren. La palabra de memoria es el conjunto de varias celdas de memoria. Y ya, si se dan cuenta, la palabra de memoria de alguna forma es un poco más útil que la celda de memoria. ¿Queda claro el concepto de palabra de memoria? Sí, miss. ¿Sí? Ok. Luego, ya tengo palabra de memoria, tengo celda de memoria, palabra de memoria, ahora viene pues ya la memoria. La memoria es un conjunto de palabras de memoria. Les decía, igual, es como tener una computadora capaz de solamente manejar un número entero, un solo número entero, pues no me sirve. Entonces, por eso tengo a la memoria, que es el conjunto, es un grupo de palabras de memoria que están, pues obviamente, véanlo como un arreglo, como lo que ustedes conocen o lo que nosotros conocemos como con el concepto de arreglo en un lenguaje de programación. Cuando ustedes hacen un arreglo de memoria, realmente lo que están haciendo es reservar palabras de memoria que están juntas y ya las pueden manejar pues como un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Hasta ahí alguna duda de celda de memoria, palabra de memoria y memoria? No, miss. ¿No? Ok, ahora,
Vienen los buses de entrada y de salida. Las memorias pueden hacer, solamente tienen 2 operaciones. Los registros tienen 4. Carga, retención, bueno, cuando son genéricos pueden tener hasta 4. Carga, retención, corrimiento a la derecha y corrimiento a la izquierda. Aquí en las memorias solamente tengo 2 operaciones, lectura y escritura. Y ambas puedo ordenarlas cuando quiero que se realicen. En los registros, la lectura la puedo hacer todo el tiempo. O sea, yo quiero obtener el valor del registro 5 o del registro, de un registro, por ejemplo, y lo pueden leer en cualquier momento que ustedes quieran, sin necesidad de darle una orden de lectura. ¿Por qué? Porque el dato está siempre disponible a la salida del registro. ¿Se acuerdan si me explico? Muchachos. Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿O dudan? ¿O me están dando el avión? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Bueno. En las memorias no. En las memorias, de hecho, esa es otra diferencia entre los registros y las memorias. En las memorias yo explícitamente tengo que ordenar qué operación es la que quiero hacer. ¿Por qué? Porque la memoria, a diferencia del registro, no siempre tiene los datos a la salida. ¿Cómo me explico? En un registro, el bus, como por ejemplo en la práctica de cartas ASM, el valor del registro, independientemente de si estoy haciendo corrimiento o no estoy haciendo corrimiento, el valor del registro siempre está en el bus de salida. Por eso es que yo puedo hacer la operación de la compuerta NOR para saber si el resultado me da 0 o no. Pero el contenido del registro siempre está ahí, pues no esperando, más bien no le importa si lo estás leyendo o no lo estás leyendo, siempre está a la salida. Sin embargo, en la memoria no. En la memoria yo se lo tengo que pedir cuando quiero hacer una lectura y yo se lo tengo que dar cuando quiero hacer una escritura. ¿En qué consiste la operación de lectura? Bueno, yo de este arreglo de localidades, pues sí, de palabras de memoria, yo de este arreglo de palabras de memoria, para poder hacer una lectura, tengo que decirle cuál es la localidad o la palabra que quiero leer. Si ustedes lo mapean hacia un arreglo, normalmente los arreglos los vemos de manera horizontal, yo no le puedo decir print, bueno, hablando de C, yo no le puedo decir print F el arreglo A, suponiendo que este es mi arreglo A, porque no puedo, porque el printf no lee arreglos completos. Lo que yo tengo que hacer es decirle, del arreglo A, dame la posición 1. Y entonces ahora sí, la instrucción de printf me imprime la localidad 1. Eso sería como el análogo a la operación de lectura en las memorias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, para poder agarrar y decirle a la memoria, quiero leer, ajá, sí, pero ¿qué palabra es la que quieres leer? O sea, ¿qué posición del arreglo es la que quieres que yo te dé? Para eso necesitamos un bus de direcciones. Ese bus de direcciones obviamente es de entrada. ¿Y cuántos bits tiene el bus? Bueno, el bus de direcciones, más bien, el tamaño del bus de direcciones depende totalmente del número de palabras de la memoria. Si la memoria tiene 8 palabras, yo necesito 3 bits para poder generar las direcciones. ¿Cómo voy a generar las direcciones? Bueno, yo tengo en binario, obviamente, la dirección 0, la dirección 1, la dirección 2. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, el tamaño del bus de direcciones depende totalmente del número de palabras de la memoria. Si yo tengo 16 palabras en la memoria, ¿cuántos bits necesito para el bus de direcciones? 4. 4.
Si yo tengo 20 palabras de memoria, ¿cuántos bits necesito para el bus de direcciones? ¿Cinco? 5. Aunque con 5 puedo llegar hasta 32, pues bueno, aunque, como dicen, mejor que sobre a que falte. Entonces yo necesito mínimo 5. Ahora, el bus de direcciones va a ser igual a logaritmo base 2 del número de palabras, o al revés, el número de palabras de la memoria va a ser igual a 2 a el tamaño del bus de direcciones. En este caso, que tengo un bus de direcciones de 3 bits, yo puedo tener una memoria con un número de palabras de 2 a la 3, que son 8 palabras. ¿Se entiende la relación entre el tamaño del bus de direcciones y el número de palabras de la memoria? Maestra, ¿podría volver a explicar qué es un bus de direcciones, por favor? El bus de direcciones es el bus de entrada mediante el cual yo le paso a la memoria una dirección, ya sea para poder ejecutar la operación de escritura o para poder ejecutar la operación de lectura. Yo no le puedo, si ustedes los veo y les digo, vayan, y ustedes me dicen, ¿a dónde? Pues no, o sea, tú ve, pero ¿a dónde? Yo necesito que, bueno, ustedes necesitan que yo les dé la dirección. ¿Ya me expliqué? Ok, sí, gracias. Ahora, ¿queda dudas o hay alguna duda entre el número de bits del bus de direcciones y el número de palabras de la memoria de la memoria? No. ¿Seguros? Creo que no. Ok. No. Ahora, bueno, ya tienen el bus de direcciones. Ahora, cuando yo les diga, escribe algo, ¿en qué consiste la operación de escritura? Bueno, pues en guardar algo en la memoria. Para guardar algo en la memoria, ustedes necesitan dos cosas. Una, que yo les diga dónde lo deben guardar, porque esta no es una memoria en donde agarran y guardan donde esté libre. Estoy hablando de la memoria como un chip, no de la memoria gestionada por sistema operativo como la tienen en sus computadoras. En sus computadoras, quien se encarga de averiguar en dónde voy a guardar las cosas, pues es el sistema operativo. Aquí no hay. Entonces, otra vez, para poder hacer una operación de escritura, ustedes necesitan dos cosas. Uno, el bus de direcciones para poder decirle en dónde voy a escribir. Y dos, el dato. Si yo les digo, escribe en tu cuaderno, ustedes me van a decir, ajá, sí, pero ¿qué escribo? La respuesta al qué escribo es el dato. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, el dato, ¿cómo saber de qué tamaño es el dato de la memoria? Bueno, hay que contar el número de celdas que tiene cada palabra de la memoria. Si la memoria tiene palabras de 8 bits, significa que tiene 8 celdas. Y si por cada palabra de memoria tengo 8 bits, ¿de qué tamaño debería ser el bus de datos de la memoria? Es 64. No, ¿por qué de 64? De 8. ¿De 8 bits? ¿Por qué de 8 bits? Porque es el tamaño que tiene la palabra de memoria, ¿no? Pero, ajá, sí, ok, sí, pero, a ver, creo que lo que me faltó decirles es que por cada escritura se escribe una sola palabra de memoria completa. Y por cada lectura se lee una sola palabra de memoria completa. Entonces, otra vez, si la memoria tiene palabras de 8 bits, ¿cuántos son los bits que le tengo que pasar por el bus de datos cuando quiero hacer una escritura? 8. 8. ¿Sí estamos de acuerdo todos? No, yo no entendí por qué. A ver, otra vez, es que ya en este punto ya tienen que tener bien claros los conceptos de celda de memoria, palabra de memoria. Otra vez, si la palabra de memoria es de 20 bits, ¿cuántas celdas de memoria tiene? 20. 20. Cuando yo hago una operación de lectura o una operación de escritura, leo o escribo la palabra completa.
si tengo una palabra de memoria de 20 bits, ¿cuántos bits voy a escribir en una operación de escritura? 20. 20. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ahora, si necesito escribir 20 bits Sí. porque la palabra de la memoria es de 20 bits, ¿de qué tamaño debe ser el bus por donde yo le pase esos 20 bits? 20. De 5. ¿De 25? ¿Por qué? No, 5. ¿5? ¿Por qué? ¿Dijo bus? Ajá, dije bus. ¿Por qué? ¿De 20? ¿De 20? ¿Por qué? Porque son 20 letras de memoria. Porque son 20 celdas de memoria, ¿ok? ¿Quién más? ¿Quién me dijo 5? ¿Por qué 5? Aproveche que no sé quién es. Porque es lo que había dicho, ¿no? Del número de palabras es 2 a la bus de direcciones. Pero aquí no estoy hablando del número de palabras. Yo estoy hablando del dato que voy a guardar en la palabra. Son cosas diferentes. ¿Sí o no? Sí. A ver, para que... Y esto se lo tienen que... Esto lo deben tener muy claro desde cuando están programando. Lo que pasa es que para ustedes ya es, pues, transparente, realmente. Vean el arreglo. Este arreglo se llama A y tiene no sé cuántas localidades. No sé, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. O sea, de la 0 a la 6. Cuando yo le digo A4 igual a 18, el 4 es una dirección o el índice, lo que nosotros conocemos como índice, ¿sí o no? Sí. Sí. Y el 18, ¿qué cosa es? Es un dato. Dato. ¿Sí o no? Sí. Sí. El 4 tiene algo que ver con el 18 o el 18 tiene algo que ver con el 4. No. No hay relación entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo puedo guardar el 18 en cualquiera de las localidades. Y puedo guardar el 4, y en la localidad 4 puedo guardar cualquier número, siempre y cuando esté dentro del rango que se puede representar con el tipo de esta variable. Si esta variable es entera, pues hay un rango que puedo representar. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí todos? Entonces, ubiquen que esta es la dirección, que nada tiene que ver con el dato. Y nada tiene que ver con el tamaño del dato. De hecho, si este fuera un char, si este fuera un arreglo de char, yo podría agarrar y decir A4 igual a una B, por ejemplo, con comilla simple, ¿no? ¿Tiene algo que ver la localidad que estoy escribiendo con el contenido que estoy escribiendo? No. ¿Ya tenemos claros todo eso? ¿Ya tenemos claro todos eso? Perdón. Sí. Ok, ahora, volviendo al concepto de los arreglos. El bus de direcciones, la dirección, el tamaño de la dirección, ¿tiene algo que ver, el tamaño de la dirección o el tamaño del bus de direcciones, ¿tiene algo que ver con el tamaño del dato que voy a escribir? No. No. El bus de direcciones solamente tiene solamente tiene relación con el número de palabras que tengo disponibles. ¿Me expliqué? Sí. ¿Ya? ¿A todos nos quedó claro que el bus de direcciones solamente tiene relación
con el número de palabras de la memoria? Sí, maestra. Ok, ahora, el bus de datos, ¿con quién tiene relación? Pues con la palabra de memoria, porque yo necesito saber de qué tamaño es la palabra de memoria para saber de qué tamaño debe ser el bus por donde voy a poner los datos. ¿Sí se entiende? Sí. Muchachos, ¿todos? Sí, Miss. Ok. Entonces, otra vez, escuchen bien. Si tengo una palabra de memoria de 80 bits, ¿cuántas celdas de memoria tengo? 80. 80. ¿De qué tamaño de qué tamaño debe ser el dato que le pase a la memoria para su escritura? 80. De 80 bits. ¿Por qué? Porque el tamaño de la palabra es igual al tamaño del bus de datos. Obviamente, yo quiero hacer la escritura en un solo paso, pues le das todo el dato. Por eso el tamaño de palabra lo determina, o al revés, el tamaño de palabra se determina por el tamaño del bus de datos, o el tamaño del bus de datos se determina por el tamaño de la palabra de la memoria. ¿Se entendió ahora sí el concepto? Sí, maestra. ¿Todos? Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, el bus de datos, una memoria puede tener hasta 2 buses de datos. Bueno, puede tener muchos, pero todos los buses de datos que tenga esa memoria deben ser del mismo tamaño. En este caso, tengo un solo bus de datos de entrada de 8 bits. ¿Por qué? Porque el tamaño de la palabra es de 8 bits. Y tengo un solo bus de datos de salida. ¿Por qué? Pues porque el tamaño de datos es de 8 bits, el tamaño de la palabra. ¿Sí? ¿Quedó claro todo eso? Sí, Miss. Ok. Sí. Ahora, a partir de este concepto, del tamaño de los buses, se sale un concepto que es el de la organización. ¿Qué cosa es la organización de una memoria? Y esto lo van a escuchar un montón en arquitectura. ¿Qué es la organización de una memoria? Bueno, la organización está definida como el número de palabras por el tamaño de la palabra. Pero no el producto, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando yo les diga organización de una memoria, estoy esperando esto. Un 8x8, un 5x4, un 20x50, un 70x80. No el resultado de la multiplicación, sino la multiplicación, sino, ¿cómo decirlo? Sino esto, la expresión de la multiplicación. ¿Me explico? Sí. Ahora, en esta memoria, la organización de la memoria para esta es de número de palabras de esta memoria. Esta memoria tiene 8 palabras. Entonces, sería 8 por el tamaño de la palabra. Esta memoria, ¿cuánto mide la palabra? La medida de la palabra o el tamaño de la palabra es igual al número de celdas, igual al bus de datos, o sea, 8. 8. ¿Quedó claro cómo salió este 8 y este 8? Sí, maestra. Ahora, las memorias no siempre son cuadradas. ¿A qué me refiero con que sean cuadradas? O sea, 8 por 8. ¿Por qué les digo que no siempre son cuadradas? Pues como les acabo de demostrar aquí, la dirección nada tiene que ver con el tamaño del dato. De tal manera que ustedes podrían tener una memoria con una organización de 4 por 20. ¿Y qué significaría? Pues que tendrían 4 palabras y cada palabra de 20 bits. ¿Se entendió?
Sí, maestra. Sí. Sí, O Sí, maestra. podrían tener 20 palabras, cada palabra de 2 bits y tampoco tiene relación. Las únicas relaciones que hay aquí son entre el tamaño de la palabra y el tamaño del bus de datos, esa es una, y la otra, entre el número de palabras y el tamaño del bus de direcciones. Estas son las únicas dos relaciones, pero estas dos entre ellas no están relacionadas. O sea, estas dos no están relacionadas una con otra. El tamaño de palabra, o sea, esta de amarillo con esta otra amarilla, no están relacionadas entre ellas. ¿Quedó claro? ¿Quedó súper claro, muchachos? Sí, maestra. Ok, ahora, ese es el concepto de organización. Y el concepto de densidad, ahora sí ya es el resultado de la multiplicación. O sea, en este caso, para esta memoria que tiene una organización de 8 palabras, cada palabra de 8 bits, significa que en total tengo 64 bits. ¿Sí? Sí. Sí, maestra. Ok, eso es densidad. Y la densidad normalmente se expresa en número de bits. Obviamente cuando son muchos, muchos, muchos bits, no sé, millones y millones y millones, pues ustedes tienen múltiplos. Cuando ustedes compran una memoria RAM, ¿cómo la piden? ¿O qué es lo que buscan? ¿de qué formato es? Si es de R3, de R4 y la velocidad. ¿Nada No más? recuerdo. Y pues la capacidad, Sí. 2 gigas. La capacidad. Ah, Sí, 2 gigas. también. Perdón, ahora, esa capacidad, ¿cómo está expresada? En gigas. En su densidad, ¿no? ¿En su densidad o en su organización? Muchachos, Densidad, en su densidad, digan un número, o sea, ¿cómo la buscan? pues 16 gigas, 8 4, gigas. 8 gigas. Así. 4, 8 gigas, 16 gigas. Ah, bueno, pues ese 4, 8 no es la organización, porque la organización tiene dos números, es la densidad. O sea, en total, ustedes tienen, por ejemplo, 8 gigabits. En total, esa memoria tiene la capacidad de almacenar 8 millones de bits. ¿Sí o no? Bueno, gigas, ya acuérdense que nuestros gigas de cómputo son diferentes, ¿no? Entonces, en total 8 gigas. Ahora, ¿cómo está organizado? No lo sabemos. Bueno, sí podemos saberlo, ¿no? Si buscamos en el manual. Pueden ser palabras de 8 bits, o pueden ser palabras de 16 bits, o pueden ser palabras de 32, o pueden ser palabras de 64. Obviamente, si yo les doy la densidad, por ejemplo, si yo les digo, tengan una memoria de 64, con una densidad de 64 bits y un bus de direcciones de 3 bits, determinen la organización. Lo pueden hacer. ¿Por qué? Si yo les doy esos dos datos, una densidad de 64 bits y un bus de direcciones de 3 bits, cuando yo les diga determinen la organización, ¿cómo saco este 8 por 8 a partir de este 64 y este 3? Pues primero con el número de palabras, ¿no? Exactamente. El número de palabras, ¿cuántas son para este tamaño de bus de direcciones? 2 a la 3. 2 a la 3, o sea, 8. Ahora, si en total tienen 64 bits y ustedes saben que la densidad es el producto del número de palabras por el número de bits, despejan de tal manera que les quedaría el número total de bits entre palabras, o sea, 64 entre 8 les daría 8. A cada palabra le toca 8 bits y por eso tienen el 8 por 8. ¿Ya se dieron cuenta que a partir de estos dos puedo sacar la organización? Sí. Y viceversa, si les digo,
tienen una memoria con un bus de dirección, perdón, con un bus de datos de 10 bits y una densidad de 50 bits, ¿de cuántas palabras tiene la memoria la memoria esta? Pues me dirán 5, porque tienen 50 bits en total y cada palabra tiene 10 bits, pues 50 entre 10 me da 5 y por eso tienes una organización de 5 por 10. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. Entonces, estos son conceptos que a partir del día de hoy ustedes ya conocen y deben manejar como su nombre. ¿Por qué? Porque realmente, si se dan cuenta, son conceptos que entre ellos están enlazados. O sea, ya como un conjunto, pues creo yo que es fácil deducir uno a partir del otro. Bueno, eso es con respecto a la organización y la densidad. Ahora, las memorias, además de tener buses de entrada, buses de salida, también tienen señales de control. Las señales de control son estas que tienen acá abajito. RW, Output Enable y Chip Enable. Depende de la memoria. Depende de la memoria las señales de control que tengan. Las que a fuerzas deben tener son Chip Enable, que me imagino ya la habían escuchado antes, y Read-Write. Normalmente read-write se pone una rayita encima para decirme que la lectura se habilita con el 1 y la escritura se habilita con 0. O al revés, que la lectura se habilita con 0 y la escritura, como no va a tener rayita, pues se habilita en 1. Entonces, ¿para qué me sirven estas señales? Pues precisamente para controlar el funcionamiento de la memoria. Esta memoria, ¿qué cosa quieres hacer? Bueno, quiero escribir con ella. Ah, bueno. ¿Qué le vas a escribir? Le voy a escribir el 7 en la localidad 2. Ah, bueno, para que eso pase, tienes que indicarle que escriba. Supongamos que escribe con un. Ah, bueno, entonces, además de pasarle el dato y pasarle la dirección, tienen que darle la orden. Y en ese momento se escribe en la localidad 2 el número 7. Aquí. Bueno, no en ese momento. Una señal que no es señal de control, pero que la necesita la memoria, pues es la señal de clock. Aquí y en los registros, la operación de escritura siempre es síncrona, o sea, necesita un flanco de ascenso en el reloj. ¿Quedó claro para qué sirve la señal read-write? Sí, maestra. Ok. Output Enable. ¿Qué cosa hace Output Enable? Output Enable lo que hace es habilitar que pueda haber algo en el bus de salida. O sea, habilita la salida. Si ustedes no... esto sirve para hacer una lectura. Quiero leer de la localidad 4 el contenido. Ah, bueno, lees con 0 en read-write. Supongamos que en la localidad 4 hay un 21. Por aquí, por el bus de direcciones, le pongo el 4. En el de escritura no me importa porque no voy a escribir un dato, quiero obtener un dato. Entonces, si quiero que este 21 se vea en el bus de salida, no es suficiente con indicarle que haga una lectura. También tengo que habilitar el bus de salida. Supongamos que el bus se habilita con 1. Entonces, con un read-write en 0, habilito el bus de salida. Aquí voy a ver un 21. Si ustedes no habilitan el Output Enable, aunque le estén diciendo que haga lectura, a la salida no voy a ver nada. Hagan de cuenta que por aquí se queda una barrera. ¿Por qué? Este bus de salida, el bus realmente es un bus de tercer estado. Si ustedes no habilitan el bus, a la salida van a tener únicamente altas impedancias. Aunque le estén diciendo, quiero que leas la localidad 4, quiero que leas la localidad 4. La memoria va a decir, pues sí la estoy leyendo. Lo que está pasando es que no te lo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque no has habilitado Output Enable. ¿Se entendió? Sí. Ahora, ¿para qué sirve el Output Enable ya en una arquitectura? Bueno, ustedes saben que el procesador tiene buses, bueno, en la tarjeta madre, vamos a decir que en la tarjeta madre realmente, tienen buses que se comparten.
Y esos buses compartidos ya vimos que no pueden ser escritos por varios elementos al mismo tiempo, porque si los escribo por varios elementos al mismo tiempo, corro el peligro de que haya cortos, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, Sí, output enable, bueno, la alta impedancia lo que hace es, ¿cómo decirlo? Lo que hace es bloquear, hagan de cuenta que si tuviéramos un bus en común, bloquear que el contenido del bus que está, hagan de cuenta que este es mi bus común y por aquí viene otra memoria, ¿vale? Entonces, si esta otra memoria escribe el 75 en el bus, que al final de cuentas va a llegar a este bus rosa, con output enable lo que hago es bloquear a través de la alta impedancia y entonces este 75 no llega para acá. Hagan de cuenta que son como pequeñas válvulas en donde el 75 sí se escribe en el bus rosa, pero como el de la salida de la memoria también está conectado al bus rosa, ese 75 no fluye al bus de acá. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, Sí, output pues. enable me sirve para manejar buses con alta impedancia y así evitar que hayan cortos sobre la tarjeta o sobre el sistema que esté ocupando. Y ya finalmente tengo chip enable. Chip enable lo que hace es habilitar de manera general el funcionamiento de la memoria. Si ustedes no habilitan el funcionamiento de la memoria, aquí, con un 1 o con un 0, dependiendo de con qué se habilite, al bus de salida en todo momento siempre va a haber una alta impedancia y nunca voy a poder hacer nada, ni escrituras, ni lecturas, ni nada, a menos que habiliten el funcionamiento. Hagan de cuenta que está hibernando la memoria. Hasta que yo la despierto con chip enable es cuando puedo utilizarla. Entonces, y pueden tener muchas más señales de control dependiendo la memoria. Lo único es que necesita, esas señales de control lo que necesitan es que alguien las gestione. En este caso, ese alguien pues van a ser ustedes. A nivel procesador, pues obviamente es el microprocesador quien les está mandando señales de escritura y lectura a las memorias correspondientes. ¿Se entendieron los conceptos sobre la memoria? Sí, maestra. ¿Todos? ¿Muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora. Siguiente. Clasificación de las memorias. Y esta es una diapositiva que hasta me quiero saltar. Porque pues realmente es puro, pues es como chorro. Las memorias se clasifican en dos. Bueno, dependiendo de sus operaciones que pueden hacer o dependiendo de cómo trabajan, si son síncronas o asíncronas, se pueden clasificar de varias formas. Aquí les muestro dos. Una, dependiendo de las tareas que pueden hacer, y tenemos a las memorias ROM, que son memorias de solo lectura, y dentro de las memorias ROM tengo a las memorias ROM programadas por máscara, a las PROM, a las memorias PROM, a las memorias EPROM, dentro de las EPROM, a las EEPROM y a las VPROM. Y luego tengo las flash. Estas todas se caracterizan, porque el usuario solamente las puede leer, no las puede escribir. Ahora, ¿cómo es que el usuario, uno puede ir a las tiendas de electrónica y comprar una memoria PROM? Las memorias PROM, bueno, voy a hablar un poco de ellas. La memoria ROM son aquellas que ya vienen de fábrica programadas. Cuando ustedes las compran, ya vienen con los códigos por dentro almacenados. Ejemplo de ellas, los decodificadores BCD a 7 segmentos. Ustedes en Fundamentos tal vez hicieron un decodificador BCD a 7 segmentos programado en VHDL, pero si ustedes quieren ir a comprar un circuito que ya lo haga, lo hay, y realmente es una memoria que por dentro ya trae la decodificación. Como la decodificación BCD a 7 segmentos nunca cambia, pues por eso pueden fabricar circuitos y venderlos así como decodificador BCD a 7 segmentos. Y ese circuito nunca en la vida le van a cambiar el comportamiento. ¿Por qué? Porque ya nació así y no hay manera. No se puede modificar. ¿Se entiende qué cosa es la ROM programada por máscara?
Sí, maestra. Ahora, Sí, maestra. la PROM. La memoria PROM es una memoria que se puede programar una sola vez. Podría ser, es que quiero decir BIOS, pero no es el BIOS. ¿Qué podrá ser? Porque se compra en blanco. Es una memoria que se compra en blanco y ustedes, el programador de GAL que ocupan en la escuela sirve para programar memorias. Entonces se compra en blanco, el contenido que quieras que se guarde en la memoria se escribe en un archivo de texto, ese archivo de texto se carga con el programador, se conecta la memoria al programador, bueno, se pone en el socket y se le dice programar, así como la GAL. Y ya, una vez que se programó, ya no se puede borrar. Lo único que puedo hacer es leerla. Y esa es de uso genérico. Hagamos de cuenta que en lugar de que no les gustó cómo se decodificó el 6, ustedes en lugar de su memoria comprada, les puso el 6 en el display así. Y ustedes no lo quieren así, lo quieren con la otra patita. Bueno, pues entonces van y compran una PROM y le cargan el código del decodificador BCD así de segmentos con sus símbolos propios. Y solamente se puede hacer una sola vez. Si cargaron mal el programa o si el 6 lo pusieron mal y lo pusieron como 9 o no sé, pues ya valieron porque no se puede volver a programar. ¿Se ve la diferencia entre una ROM y una PROM? Sí. Ahora, las EPROM son memorias que se pueden programar de manera eléctrica, también con el programador, y tenemos dos, las EEPROM y las VPROM. Las EEPROM son memorias que se programan de manera eléctrica y que pueden ser borradas tantas veces, casi tantas veces como el usuario quiera. ¿Por qué digo casi? Pues porque también tienen un tiempo de vida. Tienen por dentro fusibles que se pueden programar y igual como las GAL se queman, estas también se queman los fusibles y ya valió, pues ya no puedes ocuparlas. Diferencia entre estas y las de ahí arriba, pues que estas se pueden programar varias veces y las de abajo y las de arriba no. Me van a decir, maestra, pero entonces ahí estoy ya haciendo una operación de escritura. Pues sí, pero de una escritura especial, que es de forma eléctrica, no por medio de buses como lo estoy haciendo yo aquí. Aquí sí estaba yo haciendo la operación de escritura mediante los dos buses de direcciones y de datos. Acá no, acá le pasamos todo el archivo completo del programa y con eso tenemos la memoria programada. Diferencia entre EEPROM y VPROM es la manera en cómo se borran. Estas se borran mediante el programador, o sea, de manera eléctrica, y estas VPROM se borran mediante luz ultravioleta. Déjenme les enseño una VPROM. Igual y si las han visto. Son memorias que tienen arriba una ventanita, vean. Esta ventanita se pone en una máquina especial que le incide luz ultravioleta y así se borran. Antes, y eso me lo contaron, las ponían en una ventana. Ustedes saben que una de las componentes de la luz del sol son la luz ultravioleta. Entonces, con la luz ultravioleta que venía del sol era suficiente para borrarlas. Y es la diferencia entre una VPROM y una EEPROM. Las EEPROM se borran de manera eléctrica mediante un programador. ¿Ya vieron? Las EEPROM no tienen la ventanita. ¿Ya? ¿Muchachos? ¿Sí? Ok. Ay, perdón. Sí. Y bueno, las RAM, que son memorias de acceso aleatorio y pueden ser escritas y leídas. Y también tienen memorias SRAM y DRAM. Y luego tenemos otras como los módulos de memoria, las memorias FIFO y las memorias NVRAM. Otra clasificación es por medio de su sincronismo, si son memorias síncronas o son memorias asíncronas. Las ROM son memorias asíncronas porque no tienen señal de reloj. Las RAM son memorias síncronas porque necesitan una señal de reloj para la escritura. Y ya. Bueno, ahora, todo esto para poder llegar a ver cómo le hago para implementar una memoria en VHDL. Las memorias, aunque no son propiamente con puertas lógicas ni flip-flops, también se pueden describir en VHDL. En VHDL hay una cosa que se llaman arreglos. Los arreglos
cumplen con la misma definición de arreglos en C o en Java. Un arreglo en un lenguaje de programación de alto nivel es un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Aquí Sí. igualito. Un arreglo en VHDL es un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Cómo declaro un arreglo? Bueno, primero tengo que declararlo mediante la directiva type, porque no existe. Entonces, type, el nombre, y luego las palabras reservadas isArray. La especificación del tamaño del arreglo y luego de qué tipo de dato quieres el arreglo. Y ya que declararon esto, ahora hay que declarar señales, variables o constantes del nuevo tipo de dato. Dependiendo, las pueden ocupar como señales, como variables o como constantes. Ahora, arreglo de una dimensión. Ya lo han trabajado. ¿Cuál es ese arreglo de una dimensión? Es el stdLogic Vector. El stdLogic Vector justo es un arreglo de stdLogic, nada más que no es necesario declararlo como un arreglo, nada más agarran y usan el tipo de dato stdLogic Vector. De la diapositiva anterior, declaro mi arreglo como un arreglo, justo así lo estoy poniendo, arreglo es un arreglo o isArray de 3 a 0, donde cada localidad es un stdLogic. De tal manera que ustedes al final tienen esto. Estas dos líneas, y después declaro una señal que se va a llamar A1, esa señal A1 es de tipo arreglo y está inicializada con este valor. Estas dos líneas en amarillo son exactamente lo mismo que declarar un stdLogic Vector como lo tengo aquí abajo. ¿Se entiende la parte de este arreglo? Sí. Ok, vámonos con el siguiente. Luego tienen los arreglos de una dimensión por una dimensión. Estos arreglos ustedes no los habían escuchado en un lenguaje de alto nivel. Realmente se habían quedado únicamente con los arreglos de una dimensión y los arreglos de 2 dimensiones, donde unos los veían, el arreglo de una dimensión lo ven como vector y el arreglo de 2 dimensiones lo ven como matriz, ¿sí o no? Sí, profesor. Bueno, aquí tenemos una cosa que se llama arreglos de una dimensión por una dimensión. ¿Qué significa? Que tenemos un vector en donde cada elemento del vector es un arreglo de una dimensión. No es una matriz, porque ahorita vamos a ver los que sí son matrices. Vean. Ya me cansé. Primero voy a declarar un arreglo de 4 localidades en donde cada localidad es un stdLogic. Esta declaración me va a dar como resultado esto, una línea de 3 a 0. Luego, según en mi código, voy a declarar algo que se llama matriz, que también es un arreglo, y cada localidad de ese va a ser de 4 localidades, y cada localidad es de tipo arreglo 1, o sea, de esta de aquí. De tal manera que el segundo arreglo está en vertical. En vertical. Y cada localidad del arreglo, lo voy a pintar así, cada localidad del arreglo es un arreglo. ¿Ya vieron? Muchachos. Sí. ¿Sí? Ahora, obviamente, pues lo pueden tratar. Ya después de eso declaré a una señal que se llama que se llama A1, que es de tipo matriz, y bueno, ya las inicializaciones. Cuando ustedes inicializan la matriz de esta manera, depende de cómo lo hayan declarado. Como aquí la declaré de 3 a 0, este es el elemento 3 y este es el elemento 0. Si ustedes aquí le ponen 0, tú y luego el 3, entonces este será el elemento 0 y este será el elemento 3, dependiendo de cómo lo hayan declarado. No es como los arreglos en C o en otro lenguaje, en donde siempre la primera localidad es la localidad 0. Hasta aquí, ¿dudas? No. ¿No? Ok. Bueno, luego,
La siguiente forma de declarar un arreglo de una dimensión por una dimensión es decir que el arreglo, bueno, declarar un arreglo de 4 localidades, cada localidad de un STD Logic Vector de 3 a 0. Acuérdense que el STD Logic Vector finalmente es un arreglo de una dimensión. Entonces aquí, con mayor razón, tienen un arreglo en donde cada localidad es un arreglo de una dimensión. Y bueno, ya de ahí pueden ocuparlo como ustedes quieran. Finalmente pueden acceder a él mediante cada componente, así, o sea, bit a bit, o como toda la palabra completa, toda la palabra es esto, o como un solo bit de una sola palabra. ¿Se entendió lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo? Muchachos. Sí, ¿Sí? pero es Ahora, de lo último que es. lo último que subrayé, esto pues es acceder al elemento 1,2 de mi arreglo. O sea, al elemento 1,2, perdón, 1,2, que es este, un 1. Ok. 1,2. Filas, columnas. ¿Ok? Ahora, vienen los arreglos de 2 dimensiones. Este arreglo de 2 dimensiones, vean, ¿cuál es la diferencia entre uno de 1 por 1 y de 2? Ah, bueno, el de 1 por 1 solamente tiene, valga la redundancia, una dimensión en su declaración. Aquí está, una dimensión. Y este tiene 2 dimensiones en su declaración. Desde aquí le estoy dando las filas y aquí le estoy dando las columnas. Pero el arreglo de 2 dimensiones, cada uno de sus elementos es solamente un bit, ¿ya vieron? Entonces aquí sí tienen de 3 a 0 filas y de 2 a 0 columnas, donde cada elemento es de un solo bit. Y este es el arreglo de 2 dimensiones. Pueden hacer arreglos de 2 por una dimensión. ¿Cómo quedaría su arreglo de 2 dimensiones por una dimensión? Ah, bueno, pues cada elemento, igual declaro la matriz, pero cada elemento de ese arreglo es un STD Logic Vector de n bits, de los que ustedes quieran. Entonces aquí en lugar de tener un solo bit, tendrían, por ejemplo, 4. Así. Y entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes declaran en C, si ustedes declaran como que 3 dimensiones, filas, columnas y otra cosa, ya lo están pensando como en un cubo. Aquí no, aquí sigue siendo una matriz de vectores. Por eso es como un poco difícil entender el concepto. ¿Dudas sobre los arreglos y las dimensiones? Muchachos. Creo que no. ¿No? Ok, bueno. Creemos que no, Miss. No se preocupen, esto es demasiada información para 1 hora y media. Ahí les va. Los que vamos a usar van a ser estos, los arreglos de una dimensión por una dimensión. Porque si ustedes recuerdan, en la memoria, yo no quiero acceder a solamente una celda. Yo lo que quiero hacer es acceder a más bien a una palabra completa. ¿Me explico? Sí, Entonces, el que más se asemeja a ese comportamiento es el arreglo de una dimensión por una dimensión, en donde yo puedo tener acceso a una palabra completa, como aquí, vean. El de 2 dimensiones no, porque este explícitamente siempre indexa mediante filas columnas, ¿ya vieron? 1,2, 1,2, el 1, ¿ok? 1,2, aquí está el 1, filas, columnas. Entonces, lo que más se asemeja a lo que yo necesito es un arreglo de una dimensión por una dimensión. Hasta aquí, ¿está todo claro? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Todos? Bueno. Sí, Miss, ahí la llevamos. ¿Ahí la llevan? Ok, entonces vamos a ver qué onda con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh. Clases, estaba en clases.
No. No puede ser. Pensé que tenía capturas de la implementación en VHDL. Pues ni modo. Vamos a hacer la implementación de una memoria ROM en VHDL. Lo voy a tener que hacer en el editor de texto. Bueno, primero aquí voy a definir una memoria. Ya quedamos que las memorias ROM son memorias de solo lectura. Si solamente voy a leer de esa memoria, necesito un bus de datos de esa memoria de entrada. ¿Un bus de datos de entrada para esa memoria? No. No, Pues, no lo necesito porque yo no le quiero mandar datos. Lo único que quiero es leer datos de ella. Si yo necesito leer datos de ella, entonces necesito un bus de datos de salida. Ahora, para esta memoria que solamente voy a leer, ¿qué cosa necesito saber para poder leer? De un conjunto de datos, ¿qué necesito saber para poder leerlo? Muchachos, Su localidad. exactamente, la localidad o la dirección. ¿Ok? Entonces, yo necesito un bus de datos de entrada que va a ser la dirección. Le voy a poner dir. Entonces, vámonos a... No, aquí no. Aquí. Cancelar. Bueno, define las librerías, ya saben. Y entonces voy a definir la entidad. Le voy a poner ROM. Export. Y aquí voy a declarar los buses de entrada y de salida de esta memoria. Voy a tener un bus de direcciones. Va a ser una entrada de tipo std logic vector de 3 bits. O sea, de 2 a 0. Con 3 bits, ¿cuántas palabras tengo de memoria? 8. Ahora, voy a tener un bus de datos de salida. ¿De cuántos bits? Depende pues del tamaño de la palabra. Yo le voy a poner que sea de 6. O sea, de 5 a 0. Y ya. Aquí hay que declarar la arquitectura. Architecture ROM y of ROM y entonces aquí primero declaro el arreglo. Acuérdense que todas las declaraciones se hacen entre la arquitectura y el inicio de la arquitectura. Entonces, bueno, la definición y el inicio. Entonces aquí tienen type, memoria, es un arreglo de ¿cuántas localidades? De 0 hasta 7, porque el bus de direcciones es de 3 bits. Con 3 bits puedo generar 8 combinaciones. Cada combinación es una dirección, por ende tendría de 0 a 7 direcciones. En total, 8. ¿Estamos? Sí, maestra. Ok. Ahora, cada localidad de ¿cuántos bits? Bueno, si el bus de datos es de 6 bits, cada localidad de mi arreglo, ¿de cuántos bits debe ser? ¿De cuántos? De 6. O sea, de 5 a 0. Ahora, voy a declarar una constante. ¿Por qué? Porque la constante no me permite hacer operaciones de escritura. Por ende, y yo no quiero hacer escritura porque esto es una memoria de solo lectura. Entonces voy a poner constante o constant y le voy a poner, no sé, banco de tipo memoria. Así se va a llamar mi memoria ahora, banco. ¿Ok? Y como es una constante, esta a fuerza la tengo que inicializar. ¿Cómo la inicializo? Pues palabra por palabra. La primera palabra va a tener el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Sí son 6? 2, 4, no sé, hasta ahí. Coma. 5, 6. Y así. Hasta llegar a las 7 palabras, perdón, a las 8 palabras. 9, no es cierto, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya. Al final, punto y coma. Yo les recomiendo que sean, bueno, pueden tener los valores que ustedes quieran. Yo aquí pues les voy a poner valores que según yo son diferentes. Y ya. Así quedaría declarada la memoria. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Si se hiciera con bit vector también estaría bien. Si la hiciera con bit vector también estaría bien. Sí, también. Nada más que acuérdese que si usa bit vector, solamente puede tener dos valores, 0 o 1. Si usa ST Logic Vector, aquí le puede poner altas impedancias. ¿Vale? Vale. Ok. Ahora, ya tengo declarada la memoria, pero no he hecho nada por ella, realmente. Entonces, es como tenerla ahí y no la están usando. ¿Cómo le hago para poder leer la memoria? ¿De qué depende la lectura en la memoria? En cualquiera. ¿De qué depende? De la dirección o localidad que quiero leer, ¿no? Ok, entonces el único parámetro que yo le tengo que pasar es la dirección que quiero leer. Perdónenme, antes de que siga avanzando se me olvidó decirle que los arreglos en VHDL se indexan mediante enteros. O sea, estos índices que ustedes ven aquí siempre son enteros. Para ser más claros, este de aquí es un entero, este de aquí es un entero. Entonces, aquí yo también debería pasarle la dirección y esa dirección, como estoy haciendo la memoria en función de un arreglo, ¿de qué tipo debe ser esa dirección? Entero. Entero. Ahora, si ustedes se fijan, aquí mi dirección no es un entero, es un ST de Logic Vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Obviamente, ¿Sería un casteo? exactamente. Obviamente lo que hay que hacer, pues es un cast. Entonces, para hacer un cast, ¿habíamos ocupado cast? No. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se usa? Library IEEE, bla, bla, bla. Luego use IEEE.std. STD, Luego logic Logic, 11. y Punto. 1164.1. Gracias. Y luego use aquí. Para poder hacer un cast, porque sí hay cast en VHDL, lo que hay que hacer es mandar a llamar a los paquetes para operaciones aritméticas y unsigned. Entonces, aquí, ¿cómo podemos hacer la lectura? Bueno, como dijimos que la lectura solamente depende de la dirección, yo puedo decir tan fácil como dato, porque dato es mi bus de salida. Dato, le voy a asignar lo que tiene el banco en la dirección dada por dir, aquí. Pero dir tiene que ser entero. Entonces, con un conf integer, convierto a dir en entero. Y punto y coma. Y así, con estas líneas, tienen la implementación de una memoria ROM. ¿Se entendió? Sí, maestro. ¿Sí? Vamos a probarla. Sí. Déjenme guardar esto. ¿Y dónde tengo? Creo que aquí. Creo que la compartida es esta. No sé, le voy a poner rom.hd. Ay, pero no estoy segura. ¿Está aquí? Bueno, me metí hasta, ¿se acuerdan? A los 3 niveles de DCD. Déjenme iniciar la máquina virtual para que la simulemos.
Bueno. Ah, mm. Ay, odio esto. Ay. Pero primero hay que cerrarlo de por aquí. Luego dijimos que 2 y 3. Ay, Dios mío. Aquí. A ver si lo copia bien. Que ya saben cómo se pone Galaxy. Ahí está. Ahí está la memoria. Vamos a grabar. Bueno, vamos a Ay, Dios. A compilar. A ver qué hace. Uy, por Dios. Falló. Dice que... ¿Qué dice? ¿Dónde tengo error de sintaxis? Port. ¿En dónde? En la 11 escribió en port en vez de en Sí, es cierto. el ROM. Muchas gracias. Como en arquitectura esto lo hace la IDE, ya ni siquiera me acuerdo. Bueno, ok. ¿Por ahí ven algún otro error de sintaxis? Según yo ya no. Listo, ya funciona. ¿Qué ecuaciones tenemos aquí a la salida en el reporte? Bueno, déjenme que se actualicen. Hay que ver qué cosa hizo. Si ustedes se dan cuenta, ay por Dios, si ustedes se dan cuenta, solamente generó ecuaciones a partir de los valores que yo le di. Por ejemplo, el bit 1, según mis ecuaciones que yo tengo aquí, el bit 1 de dato siempre vale 1. No me acuerdo, hay que irnos a la definición del código. Vamos a ver, el bit 1, según eso siempre vale 1. Y pues sí, miren, siempre vale 1. Realmente aquí en la implementación de la memoria usando GAL, no se generan, no hay celdas de memoria dentro de la GAL. Ustedes ya vieron cómo, bueno, vimos en la clase cómo es que por dentro está la GAL y no hay celdas de memoria. Sin embargo, si se dan cuenta, se puede implementar una memoria y lo que hace es definir ecuaciones. Obviamente, si esas ecuaciones que salgan superan el número de términos producto que se puede por pin, pues ahí sí ya no se puede implementar la memoria. Pero en este caso, pues no fue así, entonces vamos a simularla. Santo Dios, ni siquiera le di clic ahí. Está muy lenta mi máquina, muchachos. ¿Tienen clase ahorita? Quiero acabar hoy. No me voy a tardar más que 20 minutos más. Por eso les pregunto si tienen clase ahorita. No, Yo ya ¿No? Bueno, entonces... ¿que no era esa? Es en el de abajo. Sí, perdónenme. Ahora aquí... ¿y dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Cómo veo mi ruta? ¿Saben cómo veo mi ruta? ¿De qué? A ver aquí en Add Files. La ruta del proyecto para saber en dónde está mi archivo de simulación. que le dé al Open Project, le abre como la última que Ok, escogió. gracias. Engine File Handler.
Miren cómo está de lenta. ¿Sí alcanzan a ver cómo tiembla el cursor? A ver, estoy en práctica 1, que está en Disedi, que está en mis documentos. Ok. Entonces, vámonos a acá. Me desespera. En mis documentos, luego dijimos que aquí en Disedi, y luego en práctica 1, y luego en VHD, y luego... Se supone que debería estar la ROM, ¿no? En práctica 1. Pues sí le puse ROM. A lo mejor porque no agregó el... Bueno, no. Pero no, no... Ah, bueno, sí, pero quién sabe cómo se llamaba. Se llama práctica 1, el archivo. Bueno, está bien. Es este. Se supone que debería ser este. Pensé que se iba a llamar como definí mi entidad, pero no. Ahora vamos a agregar señales y todos. Sí, miren, sí es esta. Dato y dirección. Hay que agregarlas. Y pues vamos a simular. De aquí realmente, ¿qué es lo que podemos simular? Pues le podemos pasar una dirección nueva e ir viendo qué es lo que saca por dato. Pues vamos a agregarle estímulos. A la dirección, ahorita le voy a poner el número 0. Quedamos que era de 3 bits. Pues voy a aplicar. Y aquí tengo la ejecución. Ahora, ¿qué cosa hay? Bueno, no sé si alcancen a ver, pero aquí hay ni siquiera alcanzo a ver yo, un 0B. Vamos a vamos a donde se definió el contenido de la memoria. Y este sería el número 11, que corresponde a la B en hexadecimal, y los otros 2 bits serían el 0. Si ahora la dirección la pongo en 1, me debería arrojar 0F, porque estos 4 unos corresponden a una F. Entonces, déjenme cambiarle el valor a la dirección, que ahora valga 1. Y entonces tendrían aquí... Maestra, Mande. ¿no puede ser un poquito más grande la señal? Es que casi no se ve. No puedo porque aquí creo que... No sé si en Windows XP hay algo así como una lupa. Creo que no. Ni siquiera sé cómo buscar. A ver aquí. Creo que salía como en accesibilidad o algo así. Ay, miren ese ¿Por perrito. qué Hace no le mucho que baja la no veo. resolución a la... Sí, ya intenté. Según ya tiene la mínima y no se ve. Lo he intentado muchas veces, pero confíen en mí. Repliquen la simulación y ya se van a dar cuenta. Ahorita crean en mí, muchachos. Aquí hay un 0B. Mande, dígame. Nada más, en el primero nada más le mandó la posición 0 del vector. Sí, sí, miren. Aquí nada más le puse el 0. ¿Y ahorita le mandó el 1? Ajá, y ahorita le mandé un 1. Ok. ¿Ya vio? Y entonces aquí está el 0F que está en la posición 1 y aquí está el 0B que está en la posición 0. Vamos a mandarle la posición 5 para que vean que aquí no hay trampa, de que la está leyendo en automático. Y vamos a ver qué sale con la dirección 5. Bueno, ahí ya se generó uno más. Aquí en la dirección 5 dice que hay un 0E. Espérenme. Ay, no la paré, no la paré. ¿Cómo la paro aquí? Sí la paré, ¿no? Sí la paré. Perdón. Entré en pánico. A ver. Aquí en la localidad 0 está el 0B. En la localidad 1 está el 0F. Y no lo alcanzan a ver, pero aquí dice que en la localidad 5 está el 0E. Vámonos a el contenido de la memoria y vamos a contar. Esta es la localidad 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y aquí está la 5. La 5 tiene un 0 y luego un 14. Y el 14 en hexadecimal es la letra E.
Y así sucesivamente, si ustedes le quieren pasar, si ustedes le pasan una nueva dirección, va a sacar una nueva localidad de memoria, porque realmente lo único que está haciendo es leyendo el contenido de la memoria. ¿Estamos? Sí. ¿Todos? ¿Todos Sí. claro? Va. Sí, maestra. Bueno, entonces, esta es, vieron el código, y si no, ahorita se lo subo. Vamos a ver qué cosa tienen que hacer con su práctica. Marquesina con Roma. Ya hicieron una marquesina que creo que era hola o algo así, no me acuerdo. Pero si se dieron cuenta, era un autómata, estaba muy complejo el autómata, pero además de eso casi se acaban los recursos de la GAL. Perdón, muchachos. Y la marquesina únicamente tenía 4 letras. Esta práctica consiste en que ustedes hagan una marquesina con más letras. Obviamente no la van a hacer con un autómata. Para eso van a usar memorias. ¿Ok? Entonces, aquí tienen un contador. Este contador es el contador de 10 bits que hicieron en la práctica. Flip-flops, registros. Pues debe haber sido en la práctica 3 o 4, no me acuerdo. La primera práctica que hicieron de contadores. En esa práctica tenían un contador genérico y un contador de 10 bits. Algunos lo hicieron de 6, otros de 7. Bueno, ahorita lo van a ocupar para 10 bits. Ahora, la segunda GAL, ¿qué cosa tiene? Tiene 3 memorias. Ya vieron que aquí hay 3 memorias y que la GAL sí soporta las 3 memorias. Estas memorias tienen un bus de direcciones de 3 bits. ¿Cuántas palabras tiene la memoria? 8. Y tienen un bus de datos de 7 bits. Vean, aquí está el bus de datos de 7 bits. ¿Cuál es la organización de estas memorias? 8 por 7. 8 por 7. 8 palabras, cada palabra de 7 bits. Estas 3 memorias son iguales en organización, pero lo que las diferencia es su contenido. ¿Cómo tengo las memorias? Bueno, esta es la ROM 0, la ROM 1 y la ROM 2. La ROM 0 en la localidad 0 tiene la letra D, o sea, el código para el display con la letra D. La ROM 0 en la dirección 1 tiene la letra I. Y así sucesivamente, de tal manera que la ROM 0 tiene guardada la palabra diseño y luego 2 guioncitos. Luego, la ROM 1 tiene guioncito, diseño, guioncito. Y la ROM 2 tiene guioncito, guioncito, diseño. Si se dan cuenta, el contenido también es el mismo, pero está acomodado de manera diferente. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione como una marquesina? Bueno, si ustedes se fijan, las ROM, las memorias, comparten bus de direcciones, de tal manera que ustedes están leyendo la misma localidad en cada memoria. Obviamente, los buses de salida van a tener cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en la ROM 0, por ejemplo, guardo la letra, en la ROM 0, en la localidad 0, déjenme llevarme esto a PowerPoint para que pueda yo dibujar. Si no, nada más se van a estar imaginando cosas. Miss, o sea que Dígame. vamos a leer cada display, va a representar Una memoria. una ROM. Ajá. Y Exactamente. pues con el contador de anillos se va a ir recorriendo cada una. Exactamente. Pero el efecto de marquesina se hace
por el acomodo de las letras, ¿no? Exactamente. Así es. Para quienes no agarraron la onda tan rápido, ahí les va. Lo que dice su compañero es que, por ejemplo, yo estoy leyendo aquí la localidad 0 para las 3. Según la práctica, en la localidad 0 de la ROM 0 hay una D. En la localidad 0 de la ROM 1 hay un guión. Y en la localidad 0 de la ROM 2 hay un guión. ¿Cómo lo sé? Pues porque está definido aquí en el PDF. ¿Ok? Entonces, las 3 memorias se están leyendo al mismo tiempo. Por aquí hay una D, por aquí hay un guión y por aquí hay otro guión. Ahora, estas entran al multiplexor. Este multiplexor solamente va a dejar salir un canal. ¿Qué canal? Pues dependiendo de este contador de anillo. Supongamos que el contador de anillo es de 1 viajero. O sea que aquí estoy habilitando este display. Entonces, deja salir a la D y la manda a este display. Ustedes ya saben que este contador de anillo gira tan rápido que en algún momento va a habilitar el de en medio. Entonces le dejará salir a la ROM 1 y aquí habrá un guión. Y luego habilitará el tercer display y entonces aquí habrá otro guión. Y esto lo hace tan rápido que se va a ver el efecto de guión D. ¿Me expliqué? Sí. Sí, maestra. Ahora, este contador de anillo va mucho más rápido que lo que cambia este conteo. De tal manera que mientras aquí hubo un 0, tal vez el contador de anillo dio 100 vueltas. Entonces mostró esto, digamos que 100 veces. Luego aquí cambia con un 1. Ahora se leen todas. Aquí va a haber una I, aquí va a haber una D y aquí va a haber un guión. Y otra vez el contador de anillo va a girar tan rápido que aquí voy a tener guión, D, I. Y a la siguiente voy a tener S, I, D. Y entonces aquí tendré D, I, S. Y luego I, S, E. ¿Ya se entendió cómo van a hacer esta práctica? Sí, maestra. ¿Sí todos? Muchachos. Sí. Muchachos, sí. Bueno, ahí está. Primera parte de la práctica. Segunda parte. Van a tener otra marquesina, pero esta marquesina va a guardar ¿cómo se llama? El mensaje diseño digital. Si yo quiero guardar diseño digital como el primer esquema de acá arriba, ya no cabe. Porque si ustedes se fijan, quedamos que teníamos 8 palabras, cada palabra de 7 bits. O sea que cada memoria tiene una densidad de 56 bits. Si ustedes lo multiplican por 3, pues son 168 bits los que sí caben en la memoria. Pero si ustedes quieren almacenar diseño digital, tendrían 16 palabras, cada palabra de 7 bits. Eso me da, no sé, un montón. 16 palabras, cada palabra, 16 por 7, 112 por 3, 336. Ya no cabe todo eso en la GAL. Entonces lo que hay que hacer es guardarlos codificados. Vean, aquí otra vez, tengo 3 memorias, cada memoria es para un display. Ahora, con Shift 4. ¿Cómo voy a guardar el contenido en las memorias? Lo voy a guardar así. Quítate. Ya voy, muchachos. Ya voy. ¿Cómo voy a guardar el contenido en las memorias? Lo voy a guardar codificado. En la primera memoria voy a guardar en la localidad 0 de cada memoria voy a guardar el código de la D. En la localidad 1 el código de la I.
En la localidad 2, perdón, en la localidad 3, el código, perdón, guión D, I, S. De tal manera que van a ir acomodando las memorias así. En la localidad 0, de la memoria ROM 0, D. En la localidad 1 de la memoria ROM 0 van a guardar el código de la I. De tal manera que la ROM 0 sí está como diseño digital. Luego la ROM 1 como guión, diseño digital guión. Y la ROM 2 como guión, guión, diseño digital. Pero no está guardada toda la letra, sino está guardado el código. Vean que al final de las memorias el multiplexor no pasa directo al display. Primero pasa por un convertidor de código. ¿Se entiende esa parte? Ok, sí. A ver, entonces aquí ustedes van a tener el código de la D, no la D, el código de la D. El código de la D se va a convertir y lo va a mandar a los displays, ahora sí como una D. Luego, el código del guión lo voy a convertir y lo voy a mandar como un guión. Y es el mismo principio de funcionamiento, pero en lugar de sacar la letra por la memoria, la saco por el convertidor de código. De las memorias solamente saco los códigos. Al final, pues voy a ver guión, guión D, luego guión DI, luego DIS y así hasta que vea yo diseño digital. ¿Se entendió lo que van a hacer en esta práctica que tiene 2 circuitos? Bueno, realmente tiene 3, pero con que hagan los primeros 2 es más que suficiente. ¿Se entendió lo que van a hacer? Sí, maestro. ¿Sí? Bueno, ahorita les subo el PDF de esto y les subo la presentación y les subo el video. Si tienen algún